Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Estar en las periferias, alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. ¿Cómo están todos? Sean ustedes bienvenidos a su canal de Laico a Laico, en este primer programa de Doctrina Social de la Iglesia. El día de hoy vamos a ver un programa muy interesante que justamente se llama Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia. Pero antes de entrar a este interesante programa y de explicar el por qué se está haciendo un programa de Doctrina Social de la Iglesia, pongámonos en manos de Dios con un salmo que nos va a hacer reflexionar muchas cosas. En nuestra primera diapositiva en la pantalla van ustedes a ver el Salmo número 127, que voy a leer de la Sagrada Escritura, concretamente de la Biblia de nuestro pueblo, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si el Señor no construye la casa, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vigila la guardia. Es inútil que os levantéis temprano y retrasáis el descanso. Los que coméis el pan de los ídolos, el Dios fiel da el éxito a su amigo. Mirad, la herencia del Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Como saetas en manos de un guerrero, son los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no será humillado al alejar de la puerta a sus enemigos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a este primer programa de Doctrina Social de la Iglesia. Mi nombre, Julio César Moreno López. Soy un laico comprometido dentro de nuestra Iglesia Cristiana Católica. Y bueno, la necesidad de hacer este programa de Doctrina Social de la Iglesia es justamente para que como laicos la conozcamos, la vivamos y obviamente la apliquemos en donde quiera que nos encontremos. Les comento que bueno, de manera general sirvo yo en nuestra iglesia como catequista de jóvenes y adultos y tengo ya diplomados en justamente Doctrina Social de la Iglesia. Pero podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué la necesidad de un programa de este tipo? Bueno, se les voy a hacer una pregunta, les voy a dar más bien una respuesta muy sencilla que en una ocasión en un diplomado de Doctrina Social nos daba un sacerdote. Es importante que como laicos conozcamos la doctrina social de la Iglesia, aparte de que el Papa Francisco con diversos documentos le ha dado mucho realce y mucho repunte a la doctrina social de la Iglesia, nos debe de llevar o motivar, ¿verdad?, por medio de la fe, de la razón, a un auténtico compromiso cristiano. La doctrina social de la Iglesia es parte de la teología, aunque desgraciadamente muchas veces es vista como el patito feo de la teología, porque nos pide un auténtico compromiso cristiano a todos, donde quiera que nos encontremos. Propiamente, para entrar en materia, vamos a ver en la segunda diapositiva
concretamente qué es la doctrina social de la Iglesia. Dice así: la expresión doctrina social de la Iglesia o doctrina social católica está presente desde el principio del cristianismo. Fue a partir del discurso inaugural que pronunció San Juan Pablo II en la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano en Puebla, en el país de México, cuando la doctrina social de la Iglesia se reafirmó y aparece en el título, con el título de Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Esta doctrina social de la Iglesia está contenida en las encíclicas sociales pontificias. El ejemplo, bueno, nos lo está dando la primera definición. Un libro donde vienen muchas de las encíclicas, que es un libro que no está todavía cerrado, sino que está abierto a nuevas actualizaciones, es justamente el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que es fruto del magisterio. Es fruto del magisterio, ¿por qué? Bueno, porque se vio como una necesidad el que el laico conociera la doctrina social de la Iglesia. Más adelante vamos a ver cuál fue la primera encíclica que surgió y por qué surgió la necesidad de la doctrina social de la Iglesia. Pero como decía la definición inicial, la doctrina social de la Iglesia tiene su fundamento bíblico. Más adelantito vamos a ver el ejemplo de 2 citas bíblicas que nos van a ilustrar de esto, y en algún programa en especial vamos a ver a grandes rasgos y a profundidad el fundamento bíblico tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que a mí me pide la doctrina social de la Iglesia? Bueno, que sea una persona comprometida, que sea un laico que en verdad la conozca y la aplique. ¿Cómo es una manera tan sencilla como yo puedo aplicar la doctrina social de la Iglesia? Teniendo una auténtica conversión y haciendo la caridad en la medida de mis posibilidades donde yo me encuentre. Caridad no solamente me refiero a darle un peso al necesitado, a dar alguna ropa vieja o alguna medicina, sino como decía la Madre Santa Teresa de Calcuta, dar realmente algo que a mí me cueste. Verdaderamente la fe que digo tener en Dios, no solamente conocerla, no solamente celebrarla, sino también vivirla por medio de la doctrina social de la Iglesia y concretamente en obras de misericordia corporales y espirituales que me lleven a ejercer la caridad. Recordando un poquito, bueno, recordemos que tenemos las 3 virtudes teolocales, ¿verdad? Fe, esperanza y caridad. Pero la caridad es la virtud suprema porque es la virtud que nos acompaña después de nuestra muerte. Cuando llegamos a la presencia de Dios, Dios no nos va a juzgar qué tanto contaste, qué tanto supiste, cuántos diplomados tienes, cuántos títulos, cuántos programas grabaste, no. Qué obras buenas y malas tienes. Y esas obras buenas que tú hayas hecho, realmente cuántas fueron en nombre de Dios y cuántas las hiciste de una manera buscando algún interés, buscando algún reconocimiento, que me pavoneen, que me digan que son muy buenos. No, debo de hacerlo con la finalidad de darle buenas cuentas a Dios. Por eso es que la caridad es la virtud suprema, y como vamos a ir viendo a lo largo de estos programas, la caridad y las obras de misericordia corporales y espirituales están muy relacionadas con lo que viene siendo la doctrina social de la Iglesia, que no es otra cosa más que parte de la teología, y que es muy importante que nosotros la conozcamos. Y como decía la segunda diapositiva, el Papa San Juan Pablo II, en esa tercera conferencia episcopal latinoamericana de los obispos en Puebla, aquí en el país de México, le dio mucha importancia y justamente se vio la necesidad de crear este compendio, es decir, esas encíclicas sociales, irlas agrupando lo más importante, lo más relevante en este libro que es un compendio. ¿Para qué? Para que nosotros lo conozcamos, porque es parte de nuestra iglesia. Y algo muy importante, está inspirado en la palabra de Dios, en la tradición apostólica y en lo que han escrito los papas. Vamos a una pausa comercial. Recuerde que estamos en Facebook y YouTube como canal de Laico a Laico. Recuerde compartir este video y darle ese poderoso like. Vamos a una pausa y enseguida regresamos para ver la tercera diapositiva. Gracias.
Bueno, muchas gracias, ya estamos de regreso. Vamos a ver a continuación la tercera diapositiva de este primer tema de doctrina social de la Iglesia, lo cual nos va a desglosar justamente lo que viene siendo la doctrina social. Dice que la doctrina, este término se refiere a un corpus coherente, es decir, a un cuerpo coherente, a un conjunto de enseñanzas, es decir, criterios de discernimiento y directrices para la acción que están expresadas en las encíclicas sociales pontificias. Es decir, es una doctrina porque es una serie de directrices que justamente nos van a nosotros guiando para en verdad hacer la voluntad de Dios y para socialmente ser cristianos responsables. Muchas veces nos quedamos nada más en decir, bueno, es que yo soy bien cristiano católico porque a misa todos los domingos, porque voy a las misas de precepto, porque leo la Sagrada Escritura en mi casa, porque hago oración, porque a lo mejor estoy en un grupo, o soy una persona bien fervorosa y cada vez que exponen el Santísimo voy hasta le grito alabándolo. Bueno, es una parte, pero también aquí viene la otra parte. Ok, esa fe que tú estás expresando con tu voz, con tus sentimientos, con tus oraciones, con el formarte en la Sagrada Escritura, ¿realmente lo estás llevando a cabo en obras? ¿Realmente estás ejerciendo el amor, así como nos lo dice el apóstol San Pablo en una de sus cartas? El amor es caritativo, el amor es servicial, el amor es humilde, el amor nunca busca nada más su propio beneficio. A eso nos lleva la doctrina social de la Iglesia, justamente a irnos guiando. Continuando con esta interesante diapositiva, vamos a ver lo que es el aspecto social, ¿verdad? Ya vimos lo que es la doctrina. El aspecto social dice que son las relaciones institucionalizadas de la vida en sociedad, es decir, relaciones políticas, económicas, sociales y de cualquier tipo. Es decir, es una doctrina social porque tiene que ver con todos los ámbitos en los cuales está el hombre inmerso. Es un gran error el que muchas personas, sobre todo en el aspecto político, digan, es que lo político es una cosa y tu religión es otra. Bueno, ¿no estaríamos mejor como país o como sociedad si tuviéramos una política evangelizada? ¿No estaríamos mejor económicamente si tuviéramos un sistema económico evangelizado? Educativamente, ¿no estaríamos mejor si en verdad en la educación se le diera a Dios la importancia que es? Otra pregunta, ¿las familias no estarían mejor o serían más cristianas si en verdad los padres de familia asumieran el rol que les corresponde como padres de familia y educaran a sus hijos en los valores humanos y valores cristianos? ¿No sería yo un mejor laico si en verdad conociera la doctrina social de la Iglesia y me comprometiera a vivirla y no me quedara nada más con la pura fe y el puro sentimiento? Es decir, voy a hacer el bien cuando sienta bonito, voy a ir a misa cuando sienta bonito, o simplemente voy a hacer el bien cuando me dé la regalada gana. No, la doctrina social de la Iglesia me dice que debo de ser un auténtico cristiano católico a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que me encuentre. Vamos a ver la otra parte de esta diapositiva, que es la Iglesia. La Iglesia significa que esta doctrina es propia de la Iglesia Católica como institución organizada en la sociedad. Por eso es que en la Iglesia se debe de promover y dar a conocer la doctrina social, porque es exclusivamente de la Iglesia Católica, pero es para que tú la vivas en los distintos ámbitos sociales donde te desempeñas. ¿Y por qué la debemos de vivir? Porque se supone, ¿verdad?, que si nos bautizaron en esta fe y somos parte de la Iglesia, es porque debemos de estar convencidos de lo que estamos profesando. Es porque se supone que nos han dado una auténtica formación cristiana católica y por lo tanto debo de conocer y de seguir las enseñanzas que me dice mi Iglesia. Recordemos que la doctrina social de la Iglesia, como les enseñé hace rato el compendio, está fundamentada no solamente en Sagrada Escritura y en tradición, sino en lo que dice el magisterio de la Iglesia, y recordemos lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. El magisterio de la Iglesia no está por encima de la palabra de Dios, sino que está al servicio de ella. Y algo muy importante, el magisterio de la Iglesia tiene a su cargo ese depósito de la fe, todos esos dogmas, todas esas enseñanzas que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para darlos a conocer a nosotros por medio del magisterio y llevarlas a la práctica. Por eso es que la doctrina social de la Iglesia
al ser inspirada, ¿verdad?, bajo la acción del Espíritu Santo, y al estar de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a los signos de los tiempos y a lo que Dios nos va presentando, está libre de error. Y te vas a dar tu cuenta que la doctrina social de la iglesia te dice que debes de ser una persona justa, una persona humilde, una persona que busque el bien común, una persona que tenga en cuenta la dignidad de la persona donde quiera que te encuentres. No solamente en la iglesia, no solamente en la oración, no solamente en tu grupo laico, sino donde tú estés. Si eres fan o partidario de algún partido político, debes de actuar éticamente y cristianamente dentro de ese partido político. Si trabajas tú en gobierno, debes de ser un auténtico servidor público cristiano. Si trabajas en la iniciativa privada, debes de ser un auténtico servidor, ¿verdad?, cristiano católico comprometido con el bien común. Si estás en la educación, también lo debes de hacer. Si estás en el deporte, si estás en el ambiente artístico y sobre todo si estás en la familia, que es el primer lugar donde debemos de dar ese auténtico testimonio cristiano. Por eso es que la doctrina social de la iglesia es tan importante, porque tiene que ver directamente con todos los ámbitos en los que se desempeña el hombre, y tiene que ver exclusivamente con los hombres. No lo vamos a aplicar en las plantas, ni en los animales, ni en las cosas, sino que se aplica exclusivamente en todos nosotros. Otro punto que hay que aclarar, que vamos a ver más adelante, es que la doctrina social de la iglesia no es un sistema económico. No nos va a decir es mejor el capitalismo, es mejor el socialismo, es mejor el comunismo, o es mejor el sistema mixto o algún otro sistema económico. No, la doctrina social de la iglesia nos dice que para que un sistema económico verdaderamente funcione y cumpla la finalidad por la cual ha sido creada, debe de, en primera instancia, tener en cuenta a Dios y la dignidad de la persona. Si no, llámese como se llame, el sistema económico, pues como dicen vulgarmente, va a chupar faros, va a valer, así de sencillo. Una política es igual. Una política debe estar al servicio de la ciudadanía, al servicio de los intereses del país, del Estado, de la nación, y los servidores públicos que estén en los distintos cargos, en verdad, deben de hacerlo con vocación de servicio y de humildad, y deben de ser personas evangelizadas y de valores. Si no lo son, sucede lo contrario. Vamos a tener servidores públicos que se enriquezcan, servidores públicos que sean chapulines, o que simplemente estén saltando de cargo en cargo, de partido en partido, buscando su propio beneficio. Por eso es que es importante que tengamos en cuenta la doctrina social de la iglesia en los distintos ámbitos. Bueno, siguiendo con la diapositiva número 4 de este interesante programa, vemos cómo nace la doctrina social de la iglesia, que por ahí ya se los mencioné. En primera instancia nace de la palabra de Dios. Obviamente, firme de la palabra de Dios está tanto el magisterio de la iglesia como la sagrada tradición. Esa palabra de Dios tiene que ver con la sociedad. Después de ahí se forma lo que le llaman la DSI, que es abreviado decir doctrina social de la iglesia, y esa doctrina social de la iglesia nos debe de llevar una realidad teórica, histórica y práctica. O sea, no debe de quedar nada más como algo que me lo sé de memoria o se escucha muy bonito y hasta ahí debe de quedar. No, sino que lo debo de llevar de una manera práctica. Vamos a una pausa. No se les olvide compartirnos en sus redes sociales. Recuerde que estamos como canal de Laico a Laico en YouTube, Facebook. Comparte este video y déle ese poderoso like. Continuamos en un momento. Gracias. Muchas gracias, ya estamos de regreso. Bueno, continuando con el punto de la diapositiva número 4,
para que tomemos en cuenta, ¿verdad?, cómo nace la doctrina social de la Iglesia. Bueno, ya les mencioné que de la palabra de Dios se inserta en la sociedad, de ahí surge la necesidad de la doctrina social de la Iglesia, y esta doctrina social de la Iglesia tiene una realidad teórica, histórica y práctica. ¿Por qué teórica? Bueno, porque nos muestra todo lo que es la teoría, de dónde salió, cómo surgió, para qué sirve, etcétera. Histórica, ¿por qué? Porque surge en un momento de la historia del hombre, o sea, no fue algo que cayó de repente del cielo, nació de la tierra, no, se debieron de dar varios acontecimientos para que en verdad se tuviera la necesidad de que naciera esa doctrina social de la Iglesia más profundamente. Bueno, ya existía desde el Antiguo Testamento, pero para que se le diera propiamente ese nombre de doctrina social de la Iglesia, y al tener bien claro el aspecto teórico e histórico, viene el aspecto práctico, es decir, yo lo debo de llevar a cabo. ¿Cómo voy a llevar a cabo la doctrina social de la Iglesia? No solamente es conocerla, no solamente es devorarme todo el compendio o la Sagrada Escritura, sino lo más importante es que yo lo haga en lo que quiera, en donde quiera que hago. Debo de ser una persona, un cristiano socialmente responsable, porque desgraciadamente me voy a ir a un ejemplo muy práctico. En esta pandemia que estamos viviendo del COVID y de la viruela del mono y tantas cosas que vienen, desgraciadamente ha habido personas que han actuado sin ética y que han actuado en contra de la doctrina social de la Iglesia, es decir, se han vuelto ricas a costa de la enfermedad y del sufrimiento del necesitado. Hay personas que se han dedicado a rentar tanques de oxígeno, los cuales lo han rentado hasta el triple o el cuádruple, y eso es ir en contra de la doctrina social de la Iglesia. Hay personas que las medicinas del COVID o todos los accesorios para que te protejas del COVID les aumentan el triple o el cuádruple precio. ¿Para qué? Con la finalidad de ganar más y de que la salud sea un negocio. Esto va en contra de la doctrina social de la Iglesia, por mencionar un ejemplo práctico de nuestro tiempo. Por eso es que tú y yo, como laicos comprometidos, no te conformes nada más con conocerla, o si no la conoces, con decir, caray, oye, esto yo no sabía que existía. No te conformes con eso, llévala a la práctica. Dile a Dios que te guíe, pídele a Dios que te inspire, para que en verdad des un auténtico testimonio donde quiera que te encuentres, y que en verdad seamos auténticos laicos comprometidos, que tanta falta hace en nuestro mundo y en nuestra iglesia. Es decir, es una necesidad y una obligación urgente poner en práctica la doctrina social de la Iglesia. Pero aquí me voy también a algo que me viene a la mente, o algo que es muy común. No todas las parroquias tristemente trabajan lo que es una pastoral social, y no todos los sacerdotes también les gusta mucho la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque te implica que formes al laico, y el laico se comprometa más específicamente en ciertos otros ámbitos donde es un poco difícil la convivencia, o donde es difícil evangelizar. Ámbitos como el educativo, el político, el social, el económico. Y no me dejarás mentir, cuando estamos en una reunión familiar, muchas veces hablamos de todo menos de Dios, o menos de lo que Dios quiere de nosotros. Presumimos artistas, deportes, cómo me ha ido, ya cambié de novia, ya me voy a divorciar, me voy a operar la papada. O sea, comentamos muchas cosas mundanas, pero no nos centramos en lo que realmente es bueno. Ok, estoy en esta reunión, en este cumpleaños, en esta reunión familiar. Si yo sé que tengo la obligación de evangelizar, ¿cómo puedo hacer para que mi familiar que no va tanto a misa o que no le gusta rezar, pues Dios me inspire para que la semillita entre y esa persona se acerque? Yo les comento por experiencia propia y les soy sincero, yo nunca en mi vida pensé pues estar haciendo programas, la verdad, pero lo hago por amor a Dios, y lo hago porque Dios me ha inspirado, por una invitación y porque Dios así lo quiere. Entonces siento la necesidad de dar a conocer la doctrina social de la Iglesia para que ustedes y nosotros nos comprometamos, y algo muy importante, para que conozcamos lo que el magisterio de la Iglesia nos presenta específicamente en este programa de doctrina social de la Iglesia. Entonces ya vimos cómo nació, hacia dónde va y qué ámbitos tiene que ver. Continuando con la diapositiva número 5, viene una pequeña explicación. Dice, la doctrina social de la Iglesia nace del encuentro de la palabra de Dios con la vida en sociedad, y asume una dimensión teórica, es decir, principios, una dimensión histórica que son las encíclicas, y una dimensión práctica que son las actitudes. Todo esto se revierte en la vida en sociedad con la intención de transformarla de acuerdo al proyecto de Dios. La enseñanza social de la Iglesia se origina en el encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias éticas con los problemas que surgen en la vida de la sociedad.
Ella se proyecta sobre los aspectos éticos de la vida sin descuidar los aspectos técnicos de los problemas para juzgarlos con criterio moral. O sea, vemos aquí que tenemos todos un paquete muy importante y que la doctrina social de la Iglesia pues no solamente la debe de dar a conocer el Papa o los obispos o los cardenales o arzobispos, sino que es una obligación de que todo sacerdote la conozca, la viva y la difunda entre sus fieles. Y es una obligación de todos los fieles laicos conocerla, vivirla y difundirla, empezando por nosotros mismos, por nuestras familias y por quien no los conoce. ¿Por qué? Porque es una urgencia. Yo no puedo decir, me gusta mucho leer la Biblia, soy bien erudito en la Sagrada Escritura, me sé los libros de memoria, sé localizar las citas bíblicas, hasta parezco muchas veces sectario que me las sé de memoria, pero no la vivo. No soy un cristiano socialmente responsable. Entonces, ¿qué estoy siendo? ¿O en verdad qué es lo que estoy haciendo? ¿Un cristiano de closet, un cristiano de aparador? ¿O estoy siendo un laico mediocre y conformista? Un laico que nada más se conforma con escuchar la palabra de Dios en misa, con hacer una lectura en tu casa, hacer una oración y hasta ahí. A lo mejor en mi trabajo soy tremendo, en la escuela soy tremendo, con mi familia soy tremendo, pero cuando voy a la iglesia a adorar a Dios, a bendecirlo, pues me quito el traje de pagano y me pongo el traje de cristiano. Entonces ahí en realidad yo estoy siendo una persona hipócrita, estoy siendo una persona que no soy cristianamente, no soy socialmente responsable y que en verdad me está valiendo lo que Dios me dice en su palabra y me vale lo que el magisterio me dice por medio del compendio de la doctrina social de la Iglesia y de las encíclicas sociales. Es decir, yo debo de tener una actitud cristiana y una actitud comprometida. Cuando tengan la oportunidad les invito a que lean el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículo del 42 al 47, cómo eran las primeras comunidades cristianas. Eran comunidades socialmente responsables, eran comunidades cristocéntricas, eran comunidades donde iban a la oración, a la fracción del pan, y algo muy importante, no había necesidades, y por el testimonio que ellos daban, cada vez más personas se hacían cristianos. Es decir, las personas paganas que no eran cristianas decían, oye, cómo se aman, cómo viven, cómo son unas personas que realmente se apoyan, pues sabes qué, yo también quiero ver qué onda. Y es algo que también nuestra iglesia nos pide, que seamos laicos comprometidos y que los sacerdotes sean pastores con olor a oveja. El Papa Francisco lo ha dicho reiteradas veces, seamos una iglesia de salida, no seamos una iglesia de sacristía, no seamos nada más una iglesia que esté adentro de la catedral, de la parroquia, de la capilla de la rectoría, y fuera de los muros del templo, tú vive como se te pega la regalada gana. No, sé un auténtico cristiano católico comprometido, conoce, difunde y vive la doctrina social de la Iglesia donde quiera que te encuentres. Bueno, continuando con una pequeña pausa, enseguida volvemos. Recuerden compartirnos en su canal, en YouTube y en Facebook. Recuerden que estamos como canal de Laico Laico, para que le dé ese poderoso like y comparte este video. Enseguida regresamos.
Gracias por seguir con nosotros, qué bueno que no le ha cambiado. Recuerde compartirnos en sus redes sociales. Estamos como Canal de Laico a Laico y este es su primer programa, Doctrina Social de la Iglesia, introducción a lo que es Doctrina Social de la Iglesia, para que comparte este video, le dé ese poderoso like y lo más importante, se interese en conocer tanto la Sagrada Escritura como el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia y todos los documentos, todas las encíclicas que tienen que ver con este interesante tema. Bueno, continuando con lo que es la doctrina social de la Iglesia, en la diapositiva número 6, ¿verdad? Vamos a ver algo que es muy importante. Vemos dos ejemplos bíblicos, no los voy a leer, pero ustedes los tienen para que lo consulten en su Sagrada Escritura. Lo titulé Algunos ejemplos bíblicos de que Dios ama y se preocupa por el hombre. El primer ejemplo es del Antiguo Testamento, libro del Éxodo, capítulo 3, versículo del 5 al 10, es el pasaje de la zarza ardiente. Dios ve la opresión de su pueblo elegido, del pueblo de Israel en Egipto, y es testigo del sufrimiento de ellos, pero no solamente Dios se queda en las alturas y decir, bueno, pues están sufriendo, pobrecitos, y ya no. Dios hace surgir un profeta, manda llamar a alguien llamado Moisés, que es considerado el profeta más grande del Antiguo Testamento, y si lo recordamos, aparece en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo junto con el profeta Elías, otro de los grandes profetas del Antiguo Testamento, Moisés y Aarón. ¿Qué pretextos pone Moisés? Oye, Señor, pues ¿cómo voy yo si soy tartamudo y como el faraón Ramsés, pues ese faraón pelón tan alto, pues me impone y es bien malo, es bien sanguinario? No tienes pretextos para no hacer el bien. Dios elige y capacita a los elegidos. ¿Con quién creen ustedes que fue Moisés? Bueno, aparte de estar acompañado por Dios, con su hermano Aarón, que le servía de intérprete. Pero este pasaje nos recuerda que Dios no está alejado o no es un Dios indiferente ante las necesidades del hombre. Pero aquí les voy a recordar algo que decía la Madre Santa Teresa de Calcuta. Dios no creó la pobreza. La pobreza la creamos tú y yo cuando no compartimos con el necesitado lo que tenemos. No echémosle la culpa a Dios de la pobreza. Tenemos nosotros gran parte de responsabilidad, aunque muchas veces como laicos caemos en el conformismo o en la comodidad de decir que los que deben de combatir la pobreza es el gobierno. Pues es que lleguen los programas sociales, pues es que hay muchos pobres, ¿verdad? Ok, el gobierno tiene una responsabilidad, lo vamos a ver más adelante, pero tú y yo también la tenemos. Cuando Dios nos pide que hagamos obras de caridad y no lo hacemos por indiferencia, por miedo, por desidia, ¿sabes qué es lo que estamos siendo nosotros? Cristianos tacaños y miserables. Y lo peor de todo, cuando somos cristianos tacaños y miserables, queremos que Dios siempre nos socorra. Oye, Señor, pues mira, no me gusta hacer el bien, la verdad me da flojera o me da pena, pero socórreme para que me gane la lotería, ¿no? Para que me aumenten el sueldo, para que me suban de puesto, para que me pueda comprar otro carrito. Mira, ya tengo un carro nuevo, pero pues ¿qué crees? Que me gustó un carro de tal marca, modelo 2022, color morado. Quiero que me socorras para comprarme ese carrito, pero no quiero hacer obras de caridad. Es que la verdad me da vergüenza, me da flojera. ¿Cómo nos atrevemos tú y yo a pedirle cosas a Dios si somos tacaños y miserables y no le damos nada al necesitado? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo no solamente está en el Santísimo Sacramento o en el templo, también está en el necesitado. Entonces, si realmente queremos que la divina providencia, que esa ayuda de Dios llegue a nosotros, debemos de compartir en la medida de las posibilidades lo que tenemos. Continuando con esta diapositiva, vamos a ver que en el Nuevo Testamento aparece en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 34 al 44, un pasaje que para mí es muy hermoso, que es la multiplicación de los panes y pescados. Y podremos decir, bueno, ¿y por qué Cristo multiplicó los panes y pescados? Una explicación muy sencilla. Porque no solamente se ocupa de nuestra formación espiritual, sino también de nuestra formación material. Pero para que los milagros o para que el pan llegue a nuestra mesa, no solamente Dios debe de hacer su parte, también tú y yo debemos de hacerla. Debemos de trabajar, debemos de hacer lo que nos corresponde y debemos de pedirle a Dios salud y vida para que no falte el pan material en nuestra casa. Pero no solamente es el pan material, también hay que pedirle el pan espiritual, ¿verdad?
¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No voy a decir todo el Padre Nuestro, pero es un significado muy grande. ¿Por qué? Le estamos pidiendo a Dios que no falte el pan material en la casa, pero tampoco que falte el pan espiritual. Y que verdaderamente yo tenga esa necesidad de acercarme a Él, de convertirme y de perdonar, y al mismo tiempo de pedirle perdón por mis faltas. Señor, te pido perdón de una manera sincera porque he cometido pecado de omisión y no he hecho el bien que tú has querido que hiciera. Te pido perdón, Señor, porque cuando pasa la charola de las limonas pudiendo dar más, agarro la moneda de menor valor y la echo en el canastito. No somos cristianos socialmente responsables. Y todas esas omisiones o esos pecados, no solamente hay que pedirle a Dios perdón, hay que también confesarlos. Hay que empezar a vivir desde ahorita lo que es la doctrina social de la Iglesia, y hay que empezar a hacer en nuestras vidas la voluntad de Dios. Hay que comprometernos con Dios, con el prójimo y con el bien común. Continuando con este interesante programa, vamos a ver en la siguiente encíclica, ¿verdad?, que la doctrina social de la Iglesia y formación de acuerdo al compendio de la doctrina social de la Iglesia. Recordemos que doctrina social de la Iglesia se abrevia DSI. Nos dice el punto número 528 y también el 529 de este compendio. Dice el 528, la doctrina social es un punto de referencia indispensable para una formación cristiana completa. Punto número 529, el valor formativo de la doctrina social debe estar más presente en la actividad catequética. Fíjense nada más, está el fundamento en este momento de la doctrina social de la Iglesia en nuestra formación desde lo que nos dice el magisterio de la Iglesia por medio del compendio. Debe de ser algo indispensable y muchas veces no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, no nos interesamos, o porque simplemente el sacerdote a veces es flojo y no quiere comprometerse y no nos lo da a conocer. Entonces, si el padre no me lo dice, pues no lo investigo, ¿verdad? No, debo de tener yo también esa necesidad y esa iniciativa. ¿A qué te invito? ¿O a qué más bien te invita Dios en este primer programa? Medita y vive la Sagrada Escritura, pero también conoce el compendio, que es donde viene, como dijeran los chavos, la neta del planeta de la doctrina social de la Iglesia. Un libro un poco más ligerito, pero también muy importante, que a mí me ha servido mucho, Doctrina Social de la Iglesia, guía práctica de estudio. Viene más resumido obviamente que el compendio, pero todo se complementa. ¿Para qué? Para decir, ah caray, oye, yo no sabía o no estaba tan consciente que tengo que trabajar por el bien común. Yo no sabía qué era la dignidad de las personas. No sé qué son los derechos humanos. O sea, tantas cosas que tienen que ver con el ámbito de las personas que es urgente que los conozcamos y los vivamos, así como no lo menciona el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, siguiendo con la siguiente diapositiva, la diapositiva número 7, ¿verdad? Si no me falla la cuenta, ya casi terminamos, pero está muy interesante. Dice, por estos motivos es importante e indispensable que todos los cristianos católicos nos formemos en la doctrina social de la Iglesia, no solo conocerla, sino vivirla donde nos encontremos, dando un verdadero testimonio cristiano de acuerdo a la voluntad de Dios, a la vocación a la cual hemos sido llamados y a los signos de los tiempos. En pocas palabras, ¿qué es lo que actualmente esto significa? Algo que el Papa Francisco nos ha comentado: ser una iglesia sinodal, ser una iglesia que era la necesidad y la belleza de caminar juntos, ser una iglesia donde en verdad caminemos todos juntos haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a lo que a cada uno de nosotros le toca hacer. Si tú eres sacerdote, cumple tu función como sacerdote como Dios lo manda. Si eres religioso o religiosa, cumple tu función como religioso o religiosa. Si eres misionero, cumple tu misión como misionero. Si eres soltero consagrado, cumple tu misión como soltero consagrado. Si eres casado, cumple tu misión como casado. Si eres un laico comprometido, cumple tu misión como laico comprometido, conócela y dala a conocer, y lo más importante, vívela y sé una persona sinodal y vive una iglesia sinodal.
Vive la doctrina social de la Iglesia, así como nos lo presenta el Papa Francisco, con acciones concretas, encomendándonos a Dios, o como nos lo presentaba también el video de introducción, ¿verdad? Un mensaje muy bonito del Papa Francisco, en el cual nos dice que nos interesemos y nos involucremos en las necesidades del necesitado. No basta con dar un pesito, no basta con dar una ropita que me sobra o que está media mugrosa, no basta con dar una medicina que me sobre. Busca de qué manera tú puedes colaborar en tu parroquia a favor del necesitado. Si hay pastoral social y necesita gente, involúcrate, porque muchas veces el laico también es un poco comodino. Queremos estar en pastoral profético, litúrgica, ¿verdad? Bueno, todo es importante y es servicio, pero muy poco nos involucramos en pastoral social. Pues ay caray, irle a llevar despensa a los enfermos, juntar alimento, medicina, ay caray, pues como que eso no me gusta tanto. Mejor yo quiero leer nada más una lectura en la Santa Misa. Todo es importante, pero yo te pregunto una cosa: si pudiendo hacer el bien no lo haces por flojera, por desidia, por comodidad, ¿no es acaso esto un pecado de omisión? ¿No es acaso no ser un auténtico cristiano católico? Y simplemente no estamos buscando tú y yo una religión o un cristianismo a la conveniencia. A lo mejor en el fondo lo que quiero es un cristianismo sin cruz, un cristianismo que no me exija y que Dios nada más se conforme con que cada 8 días o cada vez que me nazca vaya a misa o lo visite en el Santísimo, o lo peor, que solamente Dios sea mi bombero, que solamente lo consulte o le rece en momentos de emergencia. Ay caray, cuando me llegó el agua al cuello ya no había qué hacer, pues déjame ir con Dios, ¿verdad? Pues a ver si Él puede, cuando realmente Dios debe de ser lo primero, pero a Dios no solamente hay que ofrecerle, a Dios también hay que darle lo mejor de todos nosotros. Y la última encíclica, que es la última diapositiva, que es la diapositiva número, me equivoqué, ya me había emocionado, ¿verdad? Es que es el primer programa. Bueno, la conclusión de este programa de doctrina social de la Iglesia, o de esta introducción, es que tiene su fundamento en la Sagrada Escritura, está respaldada obviamente por la tradición apostólica, por el magisterio de la Iglesia, y que Dios nos invita a ser cristianos católicos socialmente comprometidos, ¿verdad? Dice la última parte: por este motivo es indispensable que todos los cristianos católicos nos formemos en la doctrina social de la Iglesia, no solamente conocerla, sino vivirla donde nos encontremos, dando un verdadero testimonio cristiano de acuerdo a la voluntad de Dios, a la vocación a la cual hemos sido llamados y a los signos de los tiempos. Debemos de hacer la parte que nos toca donde quiera que estemos. No se vale decir, bueno, es que nada más es responsabilidad del Papa, nada más es responsabilidad de los obispos, del sacerdote, y yo me lavo las manos. No, todos estamos en la Iglesia, todos somos hijos de Dios, por lo tanto, todos tenemos compromisos y obligaciones de acuerdo a nuestras posibilidades. Si económicamente eres rico, comparte en la medida de tus posibilidades con el necesitado, haz obras de caridad en nombre de Dios. Si no eres tan rico, o eres de clase media, o como le dicen, estás al día o algo así, comparte en la medida de tus posibilidades algo que realmente te cueste. No solamente comparte cosas materiales, también comparte tu tiempo. Involúcrate en ser catequista, en ser ministro, en ser de liturgia, en ser de la pastoral social, pastoral familiar, pastoral penitenciaria, etcétera. Acércate a tu parroquia. Oiga, padre, ¿qué necesidades hay aquí? Acércate a tu diócesis. Señor obispo, ¿cómo puedo colaborar? Mire, yo tengo estos talentos, tengo esta formación, ¿qué se puede hacer? Generosamente pon los talentos y los dones que Dios te ha dado para servicio de los demás. Verdaderamente demuestra que eres una persona que le interesa el bien común, la dignidad de la persona, y que estás estudiando, conociendo la doctrina social de la Iglesia, pero que al mismo tiempo la quieres vivir día con día, donde quiera que te encuentres, así como nos lo dijeron las diapositivas de este primer programa, Introducción a la Doctrina Social. En los siguientes programas estaremos viendo los elementos, vamos a ahondar un poquito lo que es la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, etcétera, y así como los distintos ámbitos que hay en nuestra vida, en nuestra sociedad. Y algo que es muy importante, también vamos a tener invitados para diversos temas. Si tú eres un laico comprometido, si eres un médico, un abogado, un sacerdote, un religioso,
un misionero o misionera, un laico de algún grupo, quieres venir aquí a compartir, ¿verdad?, el tema que vayamos a ver de doctrina, con todo gusto. Este es un espacio que está abierto. Yo te vuelvo a repetir mi nombre. Soy Julio César Moreno López, laico comprometido en formación todavía, ¿verdad?, catequista por gracia de Dios, conductor de un programa por gracia de Dios, y deseo, ¿verdad?, que te vaya lo que hagas y que Dios te bendiga a ti y a tu familia donde quiera que te encuentres. Recuerda que tenemos una cita todos los sábados a partir de las 11 de la mañana los viernes a las 7 de la tarde, ¿verdad? Tenemos una cita para que nos compartas en tus redes sociales, le des like a nuestro canal de Laico a Laico en Facebook, compartas este video y lo más importante, consultes todos los programas tan interesantes y formativos que tenemos en este canal, el cual es un espacio abierto para que tú vengas, reflexiones y, lo más importante, hagamos siempre la voluntad de Dios en nuestra vida por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Gracias y que Dios te bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias por seguirnos en este primer programa. Nos vemos pronto. Hasta luego. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra.